En el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 25, 6:25 del segundo libro de los Reyes. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo salvarte yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza del profeta Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos: ¿no han visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Miren pues, y cuando viniere el mensajero, cierren la puerta e impidan la entrada. ¿No se oye tras él ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Capítulo 7 dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Esto es la bendita, poderosa e infalible palabra de Dios. Vamos a meditar en esta palabra. Bueno, algunos siglos antes de Cristo, antes de que el Señor viniera a esta tierra, pasaron algunas cosas que marcaron la historia de Israel. Entre ellas, después de la muerte del rey David, su hijo Salomón, que se le considera uno de los reyes más sabios que ha tenido Israel, lo sucede en el trono. Pero después de Salomón, a la muerte de Salomón, su hijo Roboam asume el poder sobre las 12 tribus de Israel. Pero hay otro caudillo llamado también Jeroboam. Este hombre divide los reinos de tal manera que a Roboam, hijo de Salomón, le quedan 2 tribus y al otro le quedan 10 tribus. Entonces, por ese motivo, sobre la parte que se llama de Israel, hay una capital que es Samaria. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que este acontecimiento sucedió en el tiempo del profeta Eliseo. Dice la palabra del Señor que a causa, porque siempre que viene la mano de Dios sobre la tierra es a causa de los pecados. Dice a causa de la maldad, a causa de los pecados. Fíjese que cuando Jeroboam se lleva a las 10 tribus, él hace su propio reino, él hace también su propio ejército, y él hace también sus propios sacerdotes para que ministraran en la presencia de Dios. El problema es que ellos empezaron a buscar a Dios en los lugares altos, y aunque lo hacían incorrectamente, el pueblo de Dios, Israel, lo hacía incorrectamente, pero lo hacía de todo corazón. Entonces resulta que este hombre empezó a meter también la idolatría, y dice la palabra de Dios que aquel pueblo empezó a adorar también a otros dioses, a dioses falsos, a dioses que él nunca les había mandado que adoraran. De hecho, quiero comentarles que el pueblo de Dios, Israel, es monoteísta. La palabra monoteísta significa un solo Dios.
Por eso los cristianos adoramos a un solo Dios, grande, santo, poderoso, vivo, verdadero. A su nombre sea la gloria. Ahora, esta división que hubo, por lo regular la gente que divide lleva a la perdición a la gente que lo sigue. Dice la palabra de Dios que adoraron a otros dioses. Entonces por causa de todo ese pecado que se dio, incluso algunos israelitas ofrecían a sus hijos al dios Moloch mediante el fuego, los sacrificaban, hacían tantas abominaciones. Entonces Dios por ese motivo trae la maldad sobre la tierra. La Biblia es bien clara, dice que a causa de la prostitución de la tierra. ¿Por qué se prostituye la tierra? Por los homosexuales, por las lesbianas, por la idolatría que hay. Y lamento mucho pasar a traer muchas maneras de pensar. Hay gente que dice, oh, qué pensamiento retrógrada tienen los cristianos que no aceptan que una persona tenga una preferencia sexual. Y no es que nosotros no aceptemos, lo que pasa que la palabra de Dios es bien clara y la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces está bien claro que por ese motivo la tierra se prostituye y Dios trae también la maldad sobre la tierra. Otro motivo por el cual Dios trae la maldad sobre la tierra lo dice el profeta Malaquías. Malaquías aparece como el último profeta antes de Juan el Bautista. Malaquías dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con mortandad. Una promesa de Dios es esta. En medio de todas las cosas malas, una promesa de Dios dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Precisamente hoy, ¿verdad?, que el mundo celebra el Día de las Madres. Yo siempre he recalcado que cuando hay clases en las escuelas, pues hay lugar donde se les celebre, donde tal vez en la casa, un abrazo, alguna palabra, algún obsequio para su mamá. Pero algo que comentaba en estos días precisamente en mi muro de Facebook es de que una de las cosas que me alegran es que esa mercadotecnia que hay para felicitar a las mamás, todo ese negocio que el mundo hace, porque mucha gente en vez de dar afecto, compra el afecto. Es decir, se adquieren cosas para darle un día a la mamá o el día del papá y el resto del año se portan mal, odian a sus padres, maldicen a sus padres, padres que también maldicen a sus hijos. Algunos no se dan cuenta, algunos padres que al maldecir a sus hijos no se dan cuenta el peso que hay en la palabra de un papá o de una mamá sobre sus hijos. Todos estamos expuestos a una maldición, pero precisamente las mujeres, en su enojo contra el hombre maldicen a los hijos. En su enojo contra el esposo, como no se pueden desquitar después, va la maldición sobre los hijos, sin darse cuenta que esa maldición puede caerle a los hijos. Hay muchos hijos que han sido maldecidos por sus padres. Pero sí, el 10 de mayo hay una honra, no sé qué domingo de junio, que para los padres. La Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres, no un 10 de mayo, no un domingo de junio, sino todos los días de nuestra vida. ¿Y cómo los vamos a honrar? No dándoles simplemente un regalito, sino con nuestra conducta, que podamos romper esa barrera que el diablo ha puesto y podamos decirle a papá que lo amamos, a los hijos que los amamos también los padres cometemos errores y es de sabios reconocerlo y bendecir a nuestros hijos y procurar no maldecirnos ni porque estemos enojados, porque esa maldición le cae a los hijos. Y por cierto, quiero aprovechar hoy para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad que el Señor ha puesto en mi vida, cancelo toda maldición que los padres y las madres han lanzado sobre sus hijos. Y también en el nombre de Jesús cancelo toda maldición que los hijos han lanzado sobre los padres, porque hay hijos que también han lanzado maldiciones sobre sus padres, porque de lo contrario Dios seguirá trayendo calamidad.
Muchos preguntan, bueno, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué está permitiendo tantos problemas? Y ahorita estamos tan enfocados en este asunto de ese virus, pero hay cosas peores, la hambruna, las plagas apocalípticas que están llegando sobre la tierra, como que Dios tiene también su dedo específicamente sobre los Estados Unidos, que ahora están llegando chapulines o langostas o avispas de más de 5 centímetros de largo y están matando a personas. Porque Dios está tratando con esa nación, porque cuando hacen lo que hicieron en el tiempo de Jeroboam, hacen a un lado la ley de Dios, hacen a un lado la palabra de Dios y ponen otras cosas, entonces Dios tiene que sacudir a la nación. Dios bendiga al presidente Donald Trump. Él está tratando de que la Biblia se vuelva a leer en las escuelas, pero en 4 años no se va a lograr un rezago de muchos años. Por eso es necesario que aprendamos nosotros a buscar a Dios, a honrar a Dios. Si la palabra de Dios dice claramente que tenemos que obedecer a la ley de Dios. Y también quiero, aprovechando este espacio, quiero agregar algo. Muchas veces nos han preguntado, ¿el amor de Dios es condicional o incondicional? Entonces la respuesta es esta. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí podemos decir, ya vieron, es incondicional, pero hay una condición, porque en San Juan 3, del verso 1 hasta por ahí del 15, dice que si nosotros no nacemos de nuevo no podemos ver el reino. Y dice hasta el verso 21 que Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero he aquí que los seres humanos, dice que prefirieron las tinieblas, que desecharon al Señor y prefirieron la oscuridad antes que la luz. Entonces si hay una condición para que tú recibas el amor de Dios, hay una condición. ¿Cómo de que no? Dice la palabra en el labio del profeta, dice, dame, hijo mío, dice el Señor, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces el amor, para que tú recibas el amor de Dios, hay una condición, que tienes que abrir tu corazón. Casi nada, el Señor te está pidiendo tu corazón, no tu mente, sino dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, aunque Dios dio por amor a su Hijo, pero hay una condición para recibirlo. Muchas personas dicen, no, es que mi Dios es de amor, y hacen su propio Dios y no se van a lo que dice la Biblia, la bendita e infalible palabra de Dios. Por eso Dios hace que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos. Considero que, pues yo le llamo esto el encierro. Este encierro ha traído algunos beneficios, y uno de ellos es que usted se va a dar cuenta que para expresarle amor a su mamá o a su papá, no necesita ir a gastar mucho dinero en un restaurante, no necesita gastar mucho dinero en un regalo, simplemente con que usted le obedezca. Creo que los padres entendemos bien el corazón de Dios. Amamos a nuestros hijos, pero nos regocijamos cuando ellos nos obedecen. Otra condición para que Dios esté contigo es, dijo Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos, el Padre y yo vendremos y viviremos contigo. Entonces, este pueblo se había corrompido tremendamente, había dejado la ley de Dios, habían adorado a otros dioses que cuando vino el problema, nadie se los quitó de encima. Considero que cuando las cosas malas suceden en la tierra, es porque Dios lo permite, y en todo Dios tiene un propósito. Ahora, aquí la situación de Samaria era terrible, porque cuando un rey iba a tomar a una ciudad, pues para no gastar mucha artillería, muchas armas, muchas vidas, no desperdiciarlas, entonces lo que se acostumbraba era sitiar la ciudad. Si venía un arroyo que daba agua, desviaban el arroyo, cortaban los árboles frutales, no permitían acceso a gente que les traía provisión, y de esta manera, no sé, podía tardar 30 días, 40 días o más el sitio, hasta que cuando la gente estuviera muriendo de hambre, si se morían, pues solitos, ya ni había que usar la espada, y si no, pues salía el rey y su familia y su ejército y se rendían y ya, no pasó nada. Y entonces el ejército enemigo tomaba aquella ciudad. Entonces era la forma, tal vez un poco más tardada, pero más fácil
para tomar una ciudad. Entonces Samaria estaba sitiada. Ben-Hadad había sitiado Samaria, y dice la palabra de Dios que allí adentro, yo no sé cuántos días, tardó mucho, tal vez estamos hablando de 2 o 3 meses, a veces podía tardar más. Allá adentro en la ciudad todo se había terminado. Si había centros comerciales, ya no había más que comprar. Dice que la cabeza de un asno, ¿qué es un asno? Es un burro, pues hasta el burro se lo comieron. Una cabeza de burro o de asno costaba 80 piezas de plata. Aparte que era escaso, muy poca gente que tenía algo ahorrado podía comprarlo. Y dice que también una medida de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Algunos creen que era tanta el hambre que hasta estiércol de paloma comieron. No, no es cierto. Cuando menciona la Biblia que una cabeza de asno costaba 80 piezas de plata y 5 piezas de plata el estiércol de paloma, era una medida, está hablando de cómo se incrementó el precio de la canasta básica. La cabeza de asno representa frijol, arroz, todo lo que normalmente el mexicano come. Y el estiércol de paloma representa la gasolina, representa el gas que usted usa en su casa, incluso representa la leña. Porque ese estiércol de paloma nadie lo comía, simplemente era, acuérdense que en aquel tiempo no había gas LP, entonces ese estiércol de paloma todo seco se le prendía fuego y era combustible. Entonces esto quiere decir que las cosas más básicas, hasta aquel taquito de frijol que antes se despreciaba, ahora costaba mucho dinero. Creo que esta es otra de las cosas que también tenemos que valorar de este encierro, porque todo nos viene a bien a los que amamos al Señor. Aquellos hijitos que de repente dicen, ay, otra vez huevo en torta. Y ahorita cuando su mamá les dice, hijos, nos vamos a medir porque los huevos están muy escasos, y tal vez ya se dieron cuenta que la caja de huevos, el precio se disparó. Todos los precios se han disparado. Aquel que decía, fucha, los frijoles lo dejaban a un lado. Es que el niño no come frijoles porque dice que se le va a ensuciar sus intestinos. Ahora, ¿cómo anhelas esos frijoles? Las hamburguesas de ciertas empresas que ahora están cerradas. Hasta parecen israelitas en Babilonia, acordándose de aquellas hamburguesas de marca. Dios hace muchas veces que nosotros valoremos la comida, valoremos lo que tenemos. Simplemente con salir a la calle, caminar, es una gran bendición que Dios nos da. Todo eso se tiene que valorar, hermanos. Pero bueno, ahora sí quiero entrar al mensaje. Todo estaba terrible, al grado que este pueblo de Samaria llegó a practicar el canibalismo. El canibalismo es cuando un ser humano come a otro ser humano. La pregunta es, ¿cómo se les ocurrió? Me llamó mucho la atención que gente pagana que no conoce a Dios en un muro puso, si se nos acaba la comida, no se preocupen, recuerden que nos tenemos unos a otros. Dije yo, eso es canibalismo. No hemos llegado a ese grado, gracias a Dios. Pero en el pueblo de Samaria, yo me pongo a pensar, ¿dónde aprendieron a comer gente estos caníbales? Pues resulta que también es práctica de una religión satánica. El satanismo en su máxima expresión te ordena ser caníbal, es decir, comer a alguien semejante a ti. Y esta mujer, todo desesperada, le grita al rey, oh Señor mío. Y el rey estaba desesperado, estresado, aburrido, cansado de aquella cuarentena, de aquel encierro y el hambre y su pueblo muriendo. Y entonces le dice, ¿de dónde quieres que te salves? Si Dios no te salva, menos yo. Otra cosa que nos demuestra el encierro: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ahorita tus palancas no sirven de nada, tus influencias no sirven de nada. Todo el mundo le tiembla la carraca, pero los hijos de Dios estamos confiados. Porque dice la palabra de Dios que así como Jerusalén tiene montes alrededor, así Jehová nuestro Dios está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, dice la palabra. Resulta que esta mujer pactó con otra mujer y se comieron al hijo de esta mujer. Dije yo,
tan hambrientas estaban que se comieron un hijo. Yo no sé qué edad tenía el hijo, si tenía 8 meses y era de esos bien gordotes, pues hasta manteca le sacaron. Pero si el hijo ya tenía 14 años o 3 años, entonces la demanda, la queja de esta mujer era, mira rey, es que ella dijo que cocináramos a mi hijo y lo cocinamos, y ahora que le toca cocinar el de ella resulta que lo escondió. Y esto indignó muchísimo al rey y maldijo al profeta Eliseo y dijo, así me haga Dios y no le corto la cabeza a este profeta. Porque eso sí, la gente que no conoce a Dios para atacar a Dios son buenísimos. ¿Y dónde está Dios pues? Y no que es Dios de amor, y tanta polilla que le echan al Señor. Pero no leen la Biblia que Dios hizo al hombre perfecto, pero que el hombre buscó muchas perversidades. Y a causa de las perversidades del hombre es que Dios trae este tipo o permite este tipo de maldad sobre la tierra. Bueno, vamos entrando un poquito más en materia. Ahora el rey manda a que le corten la cabeza a Eliseo. Tremendo el profeta Eliseo. Estaba en su casa, quitado de la pena, con los ancianos. Y antes de que aquel mensajero del rey llegara, dijo, ahorita va a venir un mensajero que me quiere decapitar, no lo dejen entrar. Pero más adelante, cuando llega el mensajero, obviamente con una comitiva, entre ellos llegaba, tal vez iba el primer ministro del rey. Dice la Biblia, era un hombre importante en el reino, en cuyo brazo el rey se apoyaba. Él también llegó a ver a Eliseo. Y entonces Eliseo, me gusta mucho la palabra que dice en el verso 1, capítulo 7, escuchen palabra de Dios. Lo voy a repetir. Así dijo Eliseo, oigan palabra de Jehová. Nuevamente, escuchen palabra de Dios. Otra vez, oigan la palabra de Dios. Deje de estar escuchando el espíritu de miedo. Deje de estar escuchando que después de esta pandemia viene lo peor y hay tantas cosas que están pronosticando y vaticinando, y hay mucha gente que tiene miedo y escucha malas estadísticas y las malas noticias y las noticias morbosas y no oyen palabra de Dios. Yo les aseguro como pastor y como cristiano que cuando nosotros oímos cosas malas, eso nos ministra. Pero cuando nosotros leemos o ahora hay la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, nuestra fe se activa en el nombre poderoso de Jesús. Por eso hoy la invitación es oíd palabra de Jehová. No te dejes llevar por rumores de miedo. No te dejes llevar por lo que el médico dijo. No te dejes llevar por lo que alguien te maldijo. Déjate llevar por lo que dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Dice la Biblia que el Señor, Salmos 3:3 dice que es nuestro escudo pavés. Es el que nos levanta, es el que levanta nuestra cabeza en medio de nuestros enemigos. Y aunque hay rumores de muerte, hay rumores de cosas fatales, pero nuestro corazón está confiado en Dios. Hoy más que nunca necesitamos confiar en Dios. El profeta dijo, oigan, otra vez, oigan palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana. Mire qué certeza, qué precisión de la palabra cuando viene de parte de Dios. Por eso no escuche adivino, no escuche brujo, no escuche horóscopo, no escuche nada. Escuche la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la palabra profética más segura es la Biblia. Nada de que es que me vino a decir un profeta y aquel profeta dice tal cosa. No, la palabra profética más segura es la bendita y poderosa palabra de Dios. Así ha dicho el Señor, mañana a estas horas, el sea es una medida de flor de harina, solamente costará un ciclo. Después que la canasta básica costaba 80 piezas de plata, hoy nada más costará una. Y 2 seas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. Y aquel príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, se burló de él. Este príncipe en cuyo brazo el rey se apoyaba, el que les decía hace rato, tal vez era un ministro de culto, dijo, no me digas, porque para eso la gente inconversa es buenísima. Las estadísticas dicen una cosa, mi Biblia dice otra.
Y cuando usted les comenta, dice, no me digas, es lo que dijo este. No me digas, ni porque Dios abriera las ventanas del cielo, lo que tú dices es imposible. Lo que se le olvida a la gente o los que no conocen a Dios, que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Humanamente hablando, tenía razón este príncipe, porque él dijo, mañana a esta hora, estamos hablando de menos de 24 horas. Ni porque Dios hiciera un milagro esto podría ocurrir. Y entonces, aquí mire, cuando yo rumiaba esta palabra, dije, Padre, ayúdanos a no ser incrédulos. Porque el profeta Eliseo le dice, ciertamente lo verás, pero no comerás de ello. Creo que el domingo pasado les decía que no cuestionemos a Dios. Lo que Él va a hacer, Él sabe cómo hacerlo. Hay gente que quiere que uno le explique, pero ¿cómo, Señor? ¿Y cómo le va a hacer el Señor? Pues ve y que te explique el Señor cómo hizo el mundo. Dice que Él hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. Y dice que de la nada, aprendes esa palabra, la nada es materia prima de Dios, porque Él de la nada lo hace todo. Por eso para ser ateos hay que tener más fe que para ser cristiano. Porque la lógica atea es esta. La nada, de la nada lo hizo todo. ¿Eso quiere más fe? A creer en el Dios Todopoderoso. Nuestro Dios Todopoderoso de la nada lo ha hecho todo, con el poder de su palabra, dice la Biblia. Y no cuestione a Dios. ¿Y cómo le irá a hacer el Señor? ¿Y qué medios va a utilizar? Usted no se preocupe en ello. ¿Sabe? Dios ha puesto en mi corazón que cuando oficialmente nos autoricen a abrir los templos, Ministerios Torre Fuerte va a ser una fiesta. Y esa fiesta se llama la fiesta de Purim. ¿Por qué de Purim? Porque en el tiempo de la reina Esther, Satanás a través de su siervo Amán quiso exterminar por completo el pueblo de Dios. Y echó suertes para ver qué día los iba a exterminar. Y él fue exterminado. Haremos una fiesta. Y tal vez alguien diga, ¿no será presuncioso, pastor, porque todavía no pasa esto? Pues mi fe está puesta en el Señor. Y haremos gran fiesta. Y le daremos gracias al Señor por su misericordia. Porque nuestro Dios, pase lo que pase, Él siempre es bueno. No cuestionemos al Señor, simplemente le creamos. Cuando el rey David escribió el Salmo 121 tan famoso, que dice, alzaré mis ojos a los montes. Yo creo que estaba viendo hacia todos lados. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él declara, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ciertamente alrededor de Jerusalén hay muchos montes, pero un monte en la Biblia representa un reino, un imperio, un sistema político y económico, un estado. Entonces lo que el rey David estaba cuestionando, dice, alzaré mis ojos, bueno, ¿a cuál monte? ¿Vendrá del imperio persa, de los medos, de los babilonios, de los que después fueron griegos y los romanos? ¿De dónde vendrá mi socorro? Algunos alzan sus ojos y dicen, alzaré mis ojos al norte, viendo hacia Estados Unidos. Estados Unidos viene en caída libre para abajo. Muchos dicen, me voy a Estados Unidos, me voy a tal país y hago negocio y hago mucho dinero, y no hacen nada. Por eso el rey David dice, mi socorro no viene de lo que ahorré de dinero, no viene de mis contactos, no viene de nada. Mi socorro viene de Jehová directamente, que hizo los cielos y la tierra. Yo creo que a eso nos está llamando el Señor. Otra vez, no cuestione a Dios, solamente créale. Alguien dijo que nuestro Dios está loco. Yo dije amén. Si Él está loco, yo también estoy loco. Y nuestro manicomio está en el cielo. Porque Dios hace cosas maravillosas. No esperes que Dios te explique. No le vaya a pasar como un hermano que era bien borrachote antes de conocer a Cristo. Y luego él se convierte y empieza a perseverar. Y por ahí, donde tenía que pasar de regreso de su casa, lo pararon otros amigos que eran bolencones. Tomaban mucho con él en el mundo. Y ellos le dijeron, a ver, ¿tú es cierto que eres cristiano? Sí, amén, y traigo mi Biblia. Y le dijeron, a ver, explícanos esto.
tu Biblia dice que en una fiesta Jesús convirtió el agua en vino. Explícame, ¿cómo lo hizo? ¿Quién les va a explicar eso, hermanos? Nadie. Es el poder de Dios. Solamente Él sabe cómo lo hizo. Y entonces este hombre con mucha sabiduría le dijo: mira, yo no te puedo explicar cómo Jesús el agua la convirtió en vino, pero sí te puedo explicar cómo en mi vida y en mi caso el vino Jesús lo convirtió en comida para mis hijos, en muebles para mis hijos, en una buena casa, en un buen coche. Eso sí te lo puedo explicar. Porque hay gente que te va a confrontar y te va a decir: explícame cómo está esto. Hay cosas que solamente Dios sabe, y algún día en su misericordia tal vez Él nos diga. O no le vaya a pasar como otro hermano también que se convirtió y estaba muy apegado a Dios y siempre cargaba su Biblia, pero algo curioso pasó, porque este hermano no sabía leer y aún así cargaba su Biblia. No, que hay muchos en la iglesia que saben leer y ni su Biblia cargan. Y son tan hipócritas que dicen: no, pastor, es que yo todo de memoria. Mentira, ni la tabla del 13 aprendieron de memoria, menos que digan eso. Lo que pasa es que se avergüenzan de la palabra. Y este hermano siempre cargaba su Biblia. No sabía leer, pero cargaba su Biblia. Y también por ahí lo encontraron los de la pandilla y le dijeron: hey, vos, ¿es cierto que eres cristiano? Amén, de hueso colorado soy cristiano. Dice: ¿y para qué cargas tu Biblia si no sabes leer? Ah, no, pero es la palabra de Dios y yo la creo. Y le dicen a aquellos: ah, y es cierto que ahí en tu libro ese hay una historia de un hombre que se llama Jonás, que se lo tragó un pez y que luego el pez lo vomitó y predicó. La pregunta es: ¿cómo sobrevivió este hombre adentro del gran pez? Y el hermano se quedó pensando. Dice: ay, sin leerse, y esa prédica no la he escuchado. Y le dijo a estos: bueno, perdón, no sé eso, pero si mi Biblia lo dice, es cierto. Sí, pero explícanos cómo vivió este hombre dentro del gran pez 3 días y 3 noches. Pues ahora que yo llegue al cielo, le voy a preguntar a Jonás cómo sobrevivió dentro de ese pez. Y dicen aquellos maleantes: si llegas al cielo y le preguntas: pero qué tal y se fue Jonás al infierno. Y dice el hermano: entonces ahí le preguntan ustedes. Así que siempre Dios nos dará sabiduría. Creo que es la parte donde el Señor dijo: no se preocupen de lo que van a contestar, sino que al momento el Espíritu Santo les dará palabra para responder. Y Dios hace las cosas de una manera tan sencilla. Él tiene medios cómo hacerlo. Resulta que el enemigo que tenía, el rey Ben-Hadad, que tenía con su ejército sitiado a Samaria, tremendo. De veras que Dios nos saca una sonrisa. Yo cuando leo eso digo: papito lindo, qué tremendo eres. Resulta que los volvió locos aquellos que estaban esperando que Samaria cayera. Dice que escucharon un estruendo terrible, como de caballería muy fuerte. Anoche todavía le di otra repasada a este asunto y yo le decía: Señor, bueno, aparte que escucharon como estruendo de carros de combate, definitivamente, Señor, tuviste que ponerles un espíritu de miedo. Porque a mucha gente, aún viendo las cosas, no les da miedo. Pero este ejército no solamente escuchó, sino que Dios les envió un espíritu de miedo, de cobardía. Ahí sí fue al revés, porque a los cristianos Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, dice la Biblia. Ahora, algo más que hay que recalcar aquí. Con ese espíritu de miedo, estos dijeron: Israel contrató otros ejércitos a sueldo para acabar con nosotros. Y tuvieron tanto miedo que salieron disparados. Ahí dejaron todas las provisiones. ¿Y sabe a quién usó Dios? A 4 leprosos. Ellos dijeron: si entramos a la ciudad, nos morimos de hambre. Si nos quedamos afuera, igual. Mejor vamos con estos impíos que nos han rodeado y ya que nos maten. Y resulta que encontraron despojos, comida, encontraron de todo. Eso sí, muy listos. Agarraron lo que ellos quisieron, lo fueron a guardar y ahí va a quedar el asunto. Pero ellos se acordaron que era bajo maldición guardar una buena noticia.
Y le fueron a decir a los del pueblo salieron corriendo a traer víveres. Y aquel príncipe, sobre quien el rey apoyaba su brazo, que no creyó, aquel príncipe que dijo, aunque Dios abriera las ventanas del cielo, esto no es posible. Dice que estaba por orden del rey en la entrada, y se vino la estampida humana y lo mató, cumpliéndose lo dicho por el profeta: lo verás, pero no comerás de ello. Mi oración es esta: que no seamos incrédulos, que creamos a lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia: creer a Dios y a sus profetas y viviréis. No es para burlarse. La bendición de Dios está sobre los hijos de Dios. Yo les aseguro a todos los cristianos que hoy me están escuchando y viendo por este medio, que un solo día no ha hecho falta que comer. No nos ha faltado absolutamente nada. Incluso nos ha sobreabundado para poder llevarle una despensa a algunas familias. Nada más que eso no se publica, eso no se dice, porque no nos sentimos bien hacerlo. Pero la provisión de Dios, la gota de que nos alimenta de parte de Dios, ha estado cayendo todos los días de nuestra vida. Y quiero terminar con esto. Les decía hace rato que para recibir el amor de Dios hay condiciones. Para que usted sea salvo hay condiciones. Para recibir el amor de Dios, dale tu corazón. Para ser salvo, Jesús dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, para que todo aquel que cree en Jesús no morirá eternamente. Hace algunos domingos que mi hijo compartía de confiar en Dios, de no desesperarnos. Hoy también les digo, confiemos en la provisión de Dios. Mencionaba él acerca de una enseñanza del Maestro Jesús, nuestro Señor. Dice que si las aves de los cielos, que no siembran ni cosechan, Dios las alimenta. Las flores del campo, que en la mañana están y en la tarde se cortan y se secan, Dios las viste más espléndidamente que Salomón en sus días de gloria. Digo, gloria a Dios. Pero hay una condición, porque usted dice: amén, Dios me va a suplir y Dios aquello. Y hay gente que no sirve a Dios. Y hay gente que no se involucra en un ministerio para servir a Dios. No, hoy quiero decirles que también para eso hay una condición. Dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Queremos añadiduras? ¿Queremos bendiciones? Busquemos a Dios, le creamos a Dios, le sirvamos a Dios, y por consecuencia esas bendiciones van a llegar a nuestra vida. Entonces, por favor, acuérdese que para recibir algo hay una condición. Hay cositas que no requieren de más. Por ejemplo, Jesús dijo: Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, amén. Dios nos da el oxígeno a todos, amén. Pero ya las bendiciones no es para todos, es solamente para los que le obedezcan, para los que le sirvan. Y cuando yo escuchaba esta palabra, recordaba algo. Mire, les voy a decir algo que normalmente no digo en las celebraciones generales. Cuando salimos a comer o nos toca comer en algún lugar porque fuimos a predicar, pues siempre celebramos a los alimentos. Pero, por ejemplo, a veces se piden unos tacos. A ver cuántos se identifican conmigo. Se piden unos tacos y a veces lo dan con doble tortilla. Y a veces nomás lo comemos con una sola tortilla. Tal vez le ha pasado. La pregunta es: ¿qué hace con la otra tortilla? Esa tortilla regularmente el mesero lo recoge y se va a la basura. Es decir, el fruto de la tierra, que es otra maravilla de Dios, que hizo germinar esa semilla y se hizo una gran milpa, y alguien procesó ese maíz para hacer una tortilla, ahora está en la basura. Y sabe, y por esa tortilla usted también oró.
O sea, se les tienen sus 8 tacotes con doble tortilla. Algunos hasta con 3 lo piden y lo consagran. Y resulta que se la comen nada más con una. ¿Y qué hace con la una? A la basura. Ya oró por esa tortilla. Sé que a muchos les está cayendo el rema y dicen, no lo había pensado. Por eso, por favor, muchachos, no se dejen impresionar por su novia. Algunas piden un platillo y apenas le comen. Yo digo, y a mí me molesta que dejen la comida. Digo, ¿para qué lo piden si no lo van a comer? Y ya se le oró. 2 horchatas de a litro. Y el novio y la novia dejaron la mitad. No, pidan una y tómelo entre los dos. Viejo tacaño. No, aunque tengamos provisión, tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Y no le creas a tu novia de la boca chiquita. Llegando a su casa, 3 kilos de pollo. Como mujer en cuarentena. No se la creas. Esa que se hace de la boca chiquita es la que más traga. Pero vuelvo otra vez a este análisis. No me he desviado, aprenda por favor. Esas 4 tortillas, 5 tortillas que sobraron a la basura. Yo evito a veces que mis hijos me vean porque me da pena, pero ¿sabe qué hago yo? Agarro una servilleta y esas 4 o 5 tortillas las pongo en la servilleta y la guardo. Ay, pastor, tan tacaño, ¿ese las va a comer? No, yo no dije que me las voy a comer. Hace unos 10 días andábamos por Tierra Caliente con mi hijo y ahí por la pasada digo, fíjate Hito, que ahí hay un hombre que recién vino de otro estado y hace unas carnitas tan buenas, nos echamos unos 2 nomás para no engordar. Bueno, entonces la tortilla que me sobró lo puse en una servilleta y lo guardé. Y fuimos más adelante con mi hijo a buscar un lugar. Y en lo que él bajó, vi unos, mire, creo que son de esos zanates, esos pájaros negros feos o raros, mejor para no discriminarlos. Y vi que eran unos zanates y como que me miraban hacia el carro. Y digo, ¿estos qué me estarán viendo? Y me acordé de las tortillas que yo traía. Y yo dije, estos están buscando comida. Y agarré y les tiré las tortillas. Inmediatamente bajaron, se lo llevaron. Y se cumplió lo que dice la palabra, que estos pajarracos que ni siembran ni ciegan, Dios les da su alimento. Eran dos de esos negros, pajaritos negros. Dios diría, a ver, estos 2 pajaritos, ¿quién les va a dar de comer? Ya sé, y me eligió a mí. ¿Ya se dio cuenta? Pastoras, tenés esas cositas sencillas, amén. Las cosas pequeñas pesan mucho en el reino. Y Dios puso en mi corazón que yo pasara a echarme 2 tacos y guardar esa tortilla. Y no es casualidad que tuve que entrar en esa terracería. Y yo digo, y el entrar en esa terracería no tuvo fruto. El único fruto era que yo tenía que darle esas 2 tortillas a esos pájaros. Entonces Jesús dijo, y no valen más ustedes, hombres de poca fe. ¿No valen más ustedes, mujeres de poca fe? Y uno dice, sí, Señor. Hasta como que da pena a veces que los pájaros tienen más fe que nosotros. Ahora, ¿qué hace el pájaro? También hay una condición para que lo reciba. El pájaro glorifica a Dios con su canto. El pájaro sensontle que le tocaba al indio Tizoc, que le cantaba al indio Tizoc, tiene 450 cantos diferentes. No sé si usted sabía eso. Aquí mismo en el auditorio se escuchan ahorita los pajaritos. Esa es su chamba, alabar a Dios. Y Dios se encarga de lo demás. Sírvele a Dios y Dios se encarga de lo demás. Se los está diciendo un hombre que lleva casi 3 décadas viviendo por fe. Sírvele a Dios, confía en Dios. No cuestiones. ¿Usted cree que ese pájaro cuestionó a Dios? Señor, ¿y quién es ese Dimas que me va a enviar las tortillas? ¿Cuándo va a venir? ¿A qué hora? No, solamente hace su trabajo y punto. ¿Usted cree que los pájaros se deprimen? Que ahí está el pájaro pensando, ¿y qué voy a comer hoy? Todo deprimido, todo triste, el pico todo caído. No. Y Jesús dijo, ¿acaso no valen más ustedes que esos pájaros?
Es que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces hay una condición. Para que Dios te sostenga, créele a Dios con todo tu corazón. Esto que les comento lo aprendí antes del encierro. No crean que ahorita, el pastor como ya tiene escasez aprendió. No, siempre lo he hecho así. La tortilla que me sobra, yo siempre lo levanto, encuentro un perrito, aunque en la parábola no habla de los perritos, pero también les doy a los perritos. Me sobró un pan, pues me lo están cobrando y oré por ese pan, yo me lo llevo y se lo regalo a alguien. ¿Quién me va a decir algo? Espero explicarme. Ahora, no ande desperdiciando la comida. Nada más pida lo que se va usted a comer. Yo regularmente cuando me ofrecen más comida es muy difícil que yo acepte. Yo digo, no, lo que me sirvieron y se acabó. Bien cuerudo el indio, ¿verdad? Aquí, al menos que me guste mucho, digo, sí, regálame otro poquito, por favor. Pero es muy difícil que yo haga eso. Pero lo que me dan, y esto lo aplico en todo, los recursos económicos, los recursos materiales, los recursos, lo que sea. Necesitamos aprender a ser buenos mayordomos. Posteaba hace algunos días ponía ahí los ciervos fresas en un café de marca. Yo merengues, el pozol de cacao. Para los que nos ven en otros países y otros estados, el pozol de cacao es un maíz hervido, molido, triturado y se le pone cacao, y el cacao es la base del chocolate. Ahora imagínense, es como tomar un chocolate espeso con bastante hielo. Aleluya. Y en una ocasión se me antoja un pozol allá en Tuxtla, y por la Novena Sur, y me paro y también vendían taquitos y dije, voy a comer dos. Siempre soy de tarifa de dos para no hacerme auditorio del espíritu. Pedí también dos, pero por lo regular nada más lo como con una, porque al menos que a veces se rompe la primera, me como la segunda. Y aparté las dos limpias hacia un lado y vi que se sacó un señor como de 60 años, muy grandote él. Pidió un taco nada más. Dice, ¿le puedes poner 3 tortillas? Le dijeron, no, nada más 2. Y vi que con qué necesidad lo comió. Yo lo quedé viendo y me dice, Señor, ¿se va usted a comer las 2 tortillas que dejo ahí? ¿Por qué? Le digo, me lo regala a ustedes que tengo más hambre. Amén, le digo. Y le regalé las 2 tortillas. Y le dije al taquero, dele 8 tacos más a este. Hermanos, en menos de 2 minutos se lo acabó todo. Siempre habrá alguien que necesite la comida que tú estás desperdiciando. Sé que a algunos hasta el gozo se les fue, pero es la palabra de Dios. Confiemos en la provisión de Dios. Dentro de la acción de gracias que yo quisiera hacer en la fiesta del Purim, quisiera que por lo menos de 3 a 5 personas testificaran la mano poderosa de Dios en este encierro. La semana pasada, una hermana que siempre ha sido muy fiel a Dios, también en congregarse, me testificaba que durante el encierro 2 veces, mujer sin esposo, mujer que quedó a cargo de sus nietecitos porque su hija falleció hace algún tiempo, mujer que vive al día, me testificaba que durante este encierro 2 veces el Señor le ha llenado su tanque de gas para la honra y la gloria de Dios. Y así me han estado llegando testimonios de la provisión de Dios. Porque si estamos, como les he dicho, si estamos viviendo tiempos bíblicos, obviamente se tiene que manifestar el Dios bíblico, no hay de otra. Y la provisión va a ser segura para los hijos de Dios, pero principalmente para los que servimos al Señor. Nuestra confianza no está puesta en el hombre, no está puesta en los imperios, en los montes, definitivamente no. Toda nuestra confianza está puesta en Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Busca primeramente el reino de Dios y la justicia, para que todo lo demás no te haga falta. Para nosotros es importante esto, siempre sin jactancia, pero siempre he reconocido que nuestra iglesia está llena de mujeres y hombres valientes. Si convoco una oración a las 5 de la madrugada, aquí están todos, aunque haya frío.
en los tiempos de enero, de diciembre, hemos hecho oraciones con temperaturas ambientes 2 o 3 bajo cero. Y aquí está la iglesia. Hace poco oramos 400 horas. Subió eso a la presencia de Dios. Dios estuvo fortaleciéndonos, mostrando tantas cosas. Respeto mucho lo que hacen algunos ministerios que hasta su oración lo transmiten. Dije yo, no, ¿para qué lo tienen que transmitir si es una oración personal? Dice el Señor que no seamos como los fariseos que hacen sus oraciones para ser oídos de la gente. Nuestra oración no tiene por qué oírlo la gente, lo tiene que escuchar Dios únicamente. Así que ubíquese, aunque no les digo más porque no están aptos para esta plática. Les recordamos que hoy a las 6:30 de la tarde, una poderosa palabra de Dios con una predicadora de primer nivel. Gloria a Dios. Síganos a través de las redes, en nuestro Facebook, en nuestro canal Torre Fuerte SC y en el canal de YouTube Torre Fuerte. Dios los bendiga.